Ok, muy buenos días, bienvenidos a todos a este quinto taller que estamos realizando aquí en 305 Broadcast. En esta oportunidad estamos presentando un taller realizado por el ingeniero Rafael Pérez. Rafael Pérez se incorporó al equipo de 305 Broadcast el año pasado. Él tiene una experiencia de haber trabajado con Toshiba por más de 22 años y hoy en día es el encargado en 305 Broadcast de todo lo que es el área de televisión, tanto en la parte de RF como en los estudios, pero sobre todo muy dedicado a la parte de RF. Él tiene alta experiencia en lo que es la planificación de redes digitales y en esto pues también es parte de los servicios que proveemos en 305 Broadcast a todos los ingenieros apoyando a canales locales, entidades de gobierno. Entonces, con esto, presentando al ingeniero Rafael Pérez, los dejo a él a cargo de la presentación. Rafael, es todo tuyo. Gracias, Alfonso. Buenos días a todos. Como ya me presentó Alfonso, soy Rafael Pérez. Estoy para servirles. Voy a hacerles una presentación muy plural, desde algo muy básico hasta entrar un poco ya en la cuestión técnica. Esto es para que pues veamos dónde estamos en la cuestión digital, sobre todo un poco más enfocados a lo que es el estándar ISDBT, que en general, bueno, de Centroamérica hacia Sudamérica fueron la mayoría de los países los que adoptaron, con la excepción de Colombia y Panamá. Pero bueno, la idea es que se den un panorama muy general de lo que podría ser la implementación de una red de transmisión digital, de televisión terrestre. Y bueno, voy a empezar con la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Ok, bueno, entonces vamos a empezar. Este es básicamente los temas que vamos a tocar el día de hoy, ¿sí? Desde el proceso de la generación de la señal, una introducción para que vean lo que es básicamente lo que es televisión digital. Como les comenté en un principio, es una presentación muy plural para gente también que no es propiamente técnica, darles a entender un poco de qué se trata lo que es un ambiente de transmisión digital, ¿sí? Un poco acerca de los estándares, qué es el estándar ISDBT, cuáles fueron los objetivos, una tabla comparativa de las tecnologías usadas en los estándares, los parámetros de transmisión, básicamente, que son muy importantes en este tema, una configuración mínima de equipos para transmisión digital terrestre y para finalizar, mencionar un poco acerca del futuro de los estándares, ¿no? No me voy a meter mucho en esa parte. Cada uno de estos puntos básicamente nos llevaríamos un taller por cada uno, ¿no? Ahorita les voy a dar un panorama muy general de todo esto. Ok, este es el proceso general de la generación de televisión, donde hay obviamente un estudio, un foro, que pues, las imágenes son captadas a través de una cámara, como lo pueden ver en la parte superior derecha, ¿sí? Y se va de ahí esa señal a un máster, y de ahí se procesa la señal, se genera contenido, ya sea contenido en vivo o contenido que se tenga almacenado, y hay diferentes formas de transmitirlos al usuario final, ¿sí? Una de ellas es la televisión satelital, que es la que es normalmente por paga, que hacemos una renta de un servicio, nos pone nuestro plato en banda KU, recibimos la señal y ya recibimos los programas, ¿no? El contenido. Otra, lo que es a través de cable o lo que vendría siendo ya actualmente fibra óptica o lo que se conoce ya como actualmente lo que vendría siendo el triple play, que ya nos proporcionan básicamente internet, televisión y telefonía fija, ¿sí? Ya es una forma de transmitir la señal de televisión. Y en donde nos vamos a enfocar ahora para que sepamos en dónde estamos, de lo que vamos a hablar, es en la transmisión terrestre, ¿no? Que es básicamente, en general, es la transmisión abierta que recibimos en nuestros hogares, donde es gratis prácticamente, colocamos una antena y recibimos básicamente la señal del aire, ¿no? Eso es sobre lo que nos vamos a enfocar. Solo quería mencionarles cualquiera otro de los otros dos medios con los que se puede transmitir la señal de TV. Ok, ¿cuáles son las aplicaciones o los beneficios que nos da la televisión digital? Bueno, pues prácticamente tenemos lo que es un servicio de alta definición, que se vendría conociendo como en calidad Blu-ray, para no entrar tanto en detalle técnico.
un servicio multicanal, es decir, ya ahora actualmente en 6 MHz podemos tener básicamente diferentes canales, diferentes programas en el mismo ancho de banda. Eso es algo de los beneficios muy fuertes que nos vino a resolver la televisión digital, ¿sí? Una TV interactiva, que es decir, ya propiamente ya podemos participar en eventos como, no sé, alguna encuesta en vivo, algún programa que es de concursos o algo así, en donde el público en general pueda participar desde sus hogares. Aquí tenemos que tener cuidado porque el retorno de la información de nuestros hogares tiene que ser a través, obviamente, ya sea de internet o de vía telefónica. No regresa la señal propiamente a través de lo que es la señal que estamos recibiendo del sitio de transmisión. Aquí hay que tener cuidado, ¿sí? Otra cuestión muy importante es la parte de la robustez. Eso es bien importante. Voy a hacer mucho hincapié en esta parte porque las técnicas que se utilizan para poder solucionar esta parte son bien importantes. Lo voy a recalcar en el transcurso de la presentación. Lo que es el data broadcasting, también tenemos ese beneficio ya que podemos ver, por ejemplo, en el caso de un deportista, ya podemos ver sus estadísticas, etcétera. Y bueno, obviamente esto anterior en análogo no se veía, ¿no? Pero ahora sí, obviamente en digital, en televisión abierta ya es posible ver esto, o incluso se puede recibir información, incluso, por ejemplo, de películas, de los actores que están participando, la biografía del actor, etcétera, ¿no? Por poner algunos ejemplos, ¿sí? Y otro punto muy importante, pero que no se le ha hecho mucho la difusión, vamos a decir así, correspondiente, que es la recepción móvil, ¿no? Que tenemos la capacidad de recibir ya nuestros dispositivos como celulares, tablets, computadoras, vehículos, autobuses, autos, etcétera. Esta recepción móvil no es un video en streaming, para que no se confunda, y esa parte, básicamente toda esa información llega a través de la RF, es decir, estos dispositivos están preparados para recibir la señal de televisión y poder ver sin algún costo los programas que son transmitidos, ¿no? Esas son parte de las aplicaciones. Otra, aquí los estándares en el mundo, bueno, pues básicamente son todos estos que vemos aquí. Empezamos con el ATSC, que actualmente es el que está ahí, el que se implementó en Estados Unidos, Canadá y México, que es el ATSC 1.0, que es el que está actualmente funcionando. Sí, el europeo, que es el DVB-T, que es el que está actualmente funcionando, y también están migrando a lo que es el DVB-T2, sí, que es con mejoras tecnológicas también, ¿no? Y es el DMTV, que es el chino, que prácticamente obviamente nada más se usa ahí y en Cuba, actualmente es lo que yo sé, ¿sí? Y después de ahí ya se viene lo que viene siendo el estándar ISDBT, que como les comentaba, viene desde Centroamérica hasta la mayoría de Sudamérica, de los países de Sudamérica, ¿sí? Después, bueno, se está trabajando ya en implementaciones, por ejemplo, del ATSC 3.0, todavía no, oficialmente no es no se ha implementado como una cuestión obligatoria, digamos, en los países, y el que viene a hacerle la competencia viene siendo lo que es el Advanced ISDBT, ¿sí? Aquí les voy a hacer un hincapié. Si se fijan, hay un ISDBT y un ISDBT-B, ¿sí? Hay, en un principio se hacía notar esa diferencia de B porque es el estándar japonés brasileño, que fue el que se implementó básicamente en Centroamérica y Latinoamérica, ¿sí? Con algunas mejoras en algunas técnicas de compresión. Esa es la diferencia con el ISDBT. Actualmente ya se le quita esa B, y ya se conoce básicamente como ISDBT, para que no haya confusión, ¿no? Al final es el estándar japonés brasileño el que está implementado aquí, ¿no? Y bueno, el avance de ISDBT, al final les voy a dar una breve introducción de esa parte y del ATSC 3.0, que es lo que se está desarrollando. Y dentro del ISDBT está lo que es el EWS, que es un sistema de alertas de emergencia que se está implementando en algunos países y que sirve sobre todo para alertar de catástrofes naturales, etcétera, a países, a los países, ¿no? A los televidentes, ¿no? Ahorita también les voy a mostrar un poco de ese tema, es muy interesante. Esta es la implementación actual. Esto hasta ahorita es la investigación que se ha hecho hasta el 2019. No han actualizado la página. Esta página
Esta información la tomé de DIVEG, que es el grupo de expertos de Japón que diseñó la parte de televisión digital terrestre, ¿sí? Actualmente ese es como está implementado. Como verán, bueno, la parte de Sudamérica y Centroamérica es básicamente ISDBT, y lo que viene siendo Canadá, Estados Unidos y México, ATSC, ¿no? Lo demás, pues viene siendo DVB-T, y como les comentaba, en el caso del chino, pues obviamente nada más es China y Cuba y algunos otros países ahí cerca de China, ¿no? Entonces, esta ha sido la implementación de los estándares en general, ¿sí? Bueno, y básicamente, ¿qué es CDBT? Realmente la traducción, bueno, las siglas lo que significan es servicios integrados de televisión digital terrestre, ¿no? Eso es lo que vendría siendo prácticamente la traducción, ¿no? Y esa es la traducción y esas las siglas lo que significa en inglés, ¿no? Esto solo confirmes, ahora sí que breviario cultural para saber lo que significan las siglas, ¿no? Aquí, ¿cuáles fueron los objetivos del estándar ISDBT? Bueno, prácticamente, ¿cómo nació el estándar? El estándar fue el tercer estándar que nació. Primero nació el ATSC, después nació el europeo y al final nació Por favor, es importante, disculpe, Rafael, que sí. se pongan todos en mute. César, por favor, monitorea que todo el mundo esté en mute y lo puedes poner tú en mute. Gracias, disculpen. Sí, entonces, como les comentaba, el estándar ISDBT fue el tercer estándar que nació y aprendió mucho de las experiencias de los dos estándares anteriores, ¿no? De qué había que corregir en cuestión digital, ¿no? Entonces, ¿qué se buscaba en recepción de televisión fija terrestre? Pues propiamente tener una recepción en el hogar, la que todos tenemos actualmente, tener una recepción móvil en vehículos, autobuses, trenes, etcétera, y bueno, una recepción portátil, básicamente celulares, tablets, computadoras, etcétera, ¿no? Para todo esto, pues había que resolver los puntos que ven ahí en los 4 puntos que ven ahí en la parte de abajo, que vendría siendo una interferencia multitrayectoria. ¿Qué es una interferencia multitrayectoria? Es básicamente el rebote de la señal entre edificios, montañas, etcétera. Recordarán que en análogo algunas veces llegábamos a ver en la imagen una especie de fantasma, ¿no? Como que se duplicaba la imagen, ¿no? Eso básicamente es una interferencia multitrayectoria, que era el rebote de la señal de la misma señal en otro punto y se reflejaba en la recepción. Eso, bueno, se resolvió con la parte de televisión digital, ¿sí? Otro punto a resolver era la interferencia por atenuación. ¿A qué se refería esto? ¿Qué sucedía? Si nosotros nos alejábamos del sitio de transmisión, la señal se iba degradando hasta que se perdía totalmente en análogo. Ahora en digital es un poco diferente, no sucede tanto eso, aunque al final ya cuando realmente sí se está demasiado lejos del punto de recepción, sí llega a haber pixeleos en la imagen y todo esto, ¿no? Porque se llegaba a manejar el dicho de que en televisión digital o se ve o no se ve, pero pues realmente sí llega a suceder un poco esto, pero bueno, ya no es tan crítico como lo era en televisión analógica. Ruidos por impulso o hechos por el hombre. ¿Qué son estos ruidos? Estos ruidos son básicamente los que generamos, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, tanto en análogo, bueno, a mí me pasa lamentablemente en digital porque el estándar no es tan robusto. Yo estoy en México y tengo ATSC. Yo me doy cuenta porque si llega a pasar un autobús, un camión, una moto afuera de la calle, la señal se interfiere, se pixelea y a veces se llega a perder y todo esto. Esos son los ruidos o impulsos hechos por el hombre. Ese es otro punto que había que resolver dentro de los objetivos del estándar ISDBT. Y bueno, lo que viene siendo las zonas de sombra, bueno, con esto se viene a resolver, ya no existen zonas de sombra, se pueden cubrir con prácticamente transmisores pequeños o gap fillers, como se le conoce. Sí, que realmente son repetidores pequeñitos en la misma frecuencia para poder resolver este tema, ¿no? Ya no hay problema en la cuestión comparado con analógico, ¿no? ¿Sí? Otro de los objetivos del estándar ISDBT, que es lo que les comentaba, es el sistema de alerta de emergencias. Actualmente, bueno, ya hay algunos países, Perú está trabajando muy fuerte en este punto, ya tiene algunos puntos implementados y todo esto. ¿Qué es esto? Básicamente se enfoca a catástrofes naturales. Por ejemplo, en nuestro caso México, seguido tenemos temblores, terremotos,
y actualmente está activo un volcán que está muy cerca de aquí, que se llama Popocatépetl. Entonces, ese tipo de problemas o de situaciones meteorológicas, hay una agencia meteorológica que se encarga de emitir alarmas, ¿no? Entonces, esta alarma fue diseñada precisamente para lo que es toda la tecnología de transmisión digital terrestre. Es decir, la agencia meteorológica envía una alerta a las estaciones, a las televisoras, y las televisoras en automático, o sea, no se pide permiso ni nada, se emite a través de la señal de televisión hacia todos los usuarios, y todos los usuarios reciben la alerta de emergencia. Por ejemplo, aquí en el caso de México, esa alerta nosotros la tenemos, pero es una alerta separada de lo que es televisión y es audible, suena una alarma, ¿no? Pero si tuviéramos esto, lo que haríamos es que nuestro celular, en nuestra televisión, en cualquier dispositivo que estuviera preparado con esta alerta de emergencia, nos es avisado, incluso si está apagado, si los televisores están apagados, en el momento de recibir la alerta se enciende, ¿no? Terremoto próximo en 1 minuto, favor de tomar sus precauciones, por ejemplo, ¿no? En el caso del celular, si me quedé sin batería, estos celulares están preparados hasta con el 10% de respaldo de batería precisamente para esto, para que si llega una alerta, el celular automáticamente se enciende y te alerta, ¿no? De tomar precauciones, ¿no? Este fue otro de los objetivos del ISDBT que está implementado, de hecho funciona. En Japón, en Perú, se están haciendo pruebas muy fuertes de este tema y es muy, muy interesante, ¿no? Es algo de las cosas que a veces no estamos enterados de lo que hace el estándar, pero que es muy, muy, muy importante. Otro objetivo y también muy importante es el diseño de lo que es de redes de frecuencia única. Aquí técnicamente con ATCC es muy difícil hacer esto, no se puede, yo estuve en algunas pruebas y es muy difícil y no tiene al final, no es práctico. Lamentablemente por las técnicas que utiliza de transmisión no es posible hacer redes de frecuencia única. En el caso del europeo y en el caso del estándar ISDBT, sí es posible hacer esta implementación de redes. ¿Qué es una red de frecuencia única? Básicamente una red de frecuencia única significa que yo en mi mismo canal, por ejemplo, una estación que tenga una red nacional, va a poder transmitir su señal en todo el país con el mismo canal, ¿sí? Aún en lugares donde haya comunidades que les llegue, por ejemplo, la señal de 3 sitios. Podemos ver el ejemplo del lado izquierdo inferior, que tenemos 3 estaciones, una X, una Y y una Z. Todas están transmitiendo en el mismo canal y si se fijan en el centro hay un área que, perdón, que básicamente es cubierta por las 3, ¿no? Ahí lo que hace el receptor es engancharse al primer transmisor que reciba y bueno, ahí se queda, no sufre interferencias, ¿no? Eso no se podía hacer obviamente en analógico. Y bueno, les comentaba que en la TCC es muy difícil lograrlo, ¿no? Y obviamente también se pueden hacer redes multifrecuencia, como es el caso del lado derecho inferior, que pues se pueden tener diferentes estaciones en diferentes canales. Eso también depende mucho también de las regulaciones que cada país tenga, ¿no? Pero esto es un punto muy importante y se está aplicando en algunos países. Brasil tiene este tipo de implementaciones. No es sencillo hacerlo, sí es un poco laborioso hacerlo y de muchos estudios y mediciones sobre todo, ¿no? Sí tiene su cuestión ahí, ¿no? Pero es posible lograrlo, ¿no? Aquí les muestro una tabla comparativa específicamente de las tecnologías que usa cada estándar, ¿sí? Eso propiamente las tecnologías ya de transmisión, por ejemplo, el tipo de modulación que utiliza cada uno. En el caso de ATCC utiliza un tipo de modulación 8BSB, que es básicamente algo similar a lo que era la transmisión analógica en modulación en amplitud, nada más que ahora en 8 niveles. Sí, por eso es que lamentablemente no es tan robusto. Tanto el europeo, el DBBT y el ISDBT utilizan la tecnología de modulación OFDM, sí, que básicamente es una modulación multiportadoras. Ahorita en otra imagen les voy a mostrar cómo se ve. Sí, y en el caso de ISDBT aún todavía es más exclusivo porque se le conoce como un OFDM segmentado, ¿sí? Que se va a dividir propiamente el ancho de banda en 13 segmentos, ¿no? Además de esto, con esta tecnología es posible asignar índices de modulación digital,
que se viene conociendo como modulación jerárquica, que podemos utilizar, por ejemplo, QPSK, 16QAM, 64QAM, ¿no? Solo en la cuestión de OFDM se puede hacer este tipo de modulación digital, ¿no? De índices de modulación digital. Otra tecnología muy importante es el interleaving, ¿sí? Que en el caso de ISDBT es el más completo porque él lo hace a nivel símbolo, frecuencia y tiempo. Ahorita les explico en una lámina un poco más amigable cómo funciona esto, ¿sí? Para no meternos tanto en una cuestión de técnicas ya muy profundas, ¿no? Y bueno, las otras, pues básicamente son el bitrate es obviamente muy, muy importante, es el ancho de la tasa de transferencia de la información. Ahí están los bitrates que maneja cada estándar y bueno, esto es muy importante para definir cuántos canales podemos transmitir, cuántos en HD, cuántos en ACD, se les asigna un bitrate a cada canal, ¿no? ¿Sí? Y bueno, los anchos de banda, pues para cualquier estándar aplica 6, 7 y 8 MHz, ¿no? En nuestro caso, en general, en América, básicamente tenemos 6 MHz. Creo que Inglaterra sí tiene 8 MHz. Sí, y creo que también Italia, si no me equivoco, pero bueno, luego les verifico esa parte. Y bueno, aquí las tecnologías adoptadas, como les decía, son parte importante en lo que es el sistema, ¿sí? Un OFDM que les comentaba que es multiportadora, un interleaving en la frecuencia y en el tiempo, y lo de la transmisión jerárquica, que es lo que les decía, diferentes índices de modulación. Aquí se ve prácticamente lo que viene siendo una cuestión, lo que es el OFDM, lo que es una transmisión multiportadora, ¿sí? La cual existe en 3 modos, ¿no? Modo 1, modo 2 y modo 3, que dependiendo de la cantidad de portadoras, ¿no? 1000, 2000, 5000 y 8000 portadoras son las que, 2000, 5000 y 8000 portadoras son las que se pueden usar dependiendo del modo en el que se utilice. Aquí lo que quiero resaltar de esta parte, básicamente nada más es la imagen y hasta abajo que pueden ver donde dice frecuencia y magnitud. Esa va a ser el espectro que ustedes van a tener a la salida de su transmisor, ¿sí? Así va a ser la señal, ustedes la van a visualizar así. Y obviamente esta señal debe tener ciertas especificaciones y características. Más que nada de tenerlas, debe de cumplirlas, ¿no? Como mínimo para poder para que los usuarios puedan recibir en perfectas condiciones la señal, ¿no? No me voy a clavar tanto en la cuestión técnica, pero es algo ilustrativo solo para que se den idea de lo que genera prácticamente el transmisor. Esto es lo que es el time y frequency interleaving, ¿no? El interleaving en frecuencia y en el tiempo. ¿Qué sucede? Vamos a ver la imagen, por ejemplo, de la izquierda. Ven ahí a la niña y el perrito. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? En la parte superior se está colocando el ejemplo cuando no se aplica el interleaving. Yo transmito esa señal tal cual. En la parte central la señal es el proceso ¿cómo se llama? De transmisión, de emisión de la señal que puede ser afectado por errores, ¿no? Errores de interferencia, por ejemplo, los ruidos de impulso que decíamos, los de una moto, interferencias, rebotes de la señal, etcétera. Entonces se ve afectado por errores, ¿no? Y ese error ahí se representa como esa franja gris, ¿sí? Es decir, cuando la señal está viajando entre el sitio de transmisión y el receptor se ve afectado por ese tipo de errores, ¿no? Que pueden ser de diferente tipo, como les comentaba. Entonces, aquí al recibir la señal, bueno, pues la vamos a recibir con el error, ¿no? Que viene siendo prácticamente esa franja gris que ven ustedes ahí, ¿no? Ahí es sin aplicar estas técnicas, ¿no? ¿Qué sucede cuando las aplicamos? Ahora nos vamos a la parte de abajo. En la parte de abajo, ¿qué es lo que se hace? Esa imagen principal, esa imagen primordial, se aleatoriza, se descompone. Como verán, ahí ya está, antes de emitirla, de transmitirla, está descompuesta la señal. Se transmite, la señal viaja y nuevamente se ve afectada por esos errores que les comentaba, por esas interferencias, ¿sí? Se ve afectada, que es representada por la franja gris que ustedes ven ahí, ¿sí? A la hora de llegar al receptor, el receptor reconstruye la información, pero como venía aleatorizada, ¿qué sucede? Esos errores quedan dispersos. Como verán, ahora ya no quedó en una sola franja, no quedó disperso en diferentes puntos de la imagen.
Y esos errores ya son más fáciles de corregir ya con otras técnicas de corrección de datos, ¿no? Por ejemplo, Red Solomon hace ese tipo de correcciones y ya reconstruye nuevamente la señal y ahora es como tenemos perfectamente la señal recuperada, ¿no? Tal cual y se hizo la emisión original, ¿no? Entonces, esa técnica, bueno, solo la aplica el estándar ISDBT, sí, porque pues lo permite, ¿no? Y en el caso del europeo solo lo hace a nivel frecuencia, nosotros lo hacemos en frecuencia y en tiempo, ¿no? Ok, continuamos. ¿A qué le llamamos un OFDM segmentado? Recuerdan que les comenté al principio, ¿sí? Y transmisión jerárquica. Aquí este es un ejemplo muy simple y muy básico. Cada broadcaster, cada radiodifusor define cómo quiere transmitir su señal. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿sabes qué? Yo nada más tengo un canal principal y todo este canal lo quiero en HD, ¿ok? O sabes que yo tengo contenido para tener 3 canales. Quiero un canal en HD y 2 en SD, ¿sí? Ok, se puede lograr, ¿no? ¿Cómo? Con este tipo de... ¿Qué es lo que sucede? Esto, aquí en esta parte es en donde entra este OFDM segmentado. Aquí tenemos el ejemplo muy básico, que es el ejemplo nada más de un solo canal en HD, ¿sí? En donde, si se fijan, la señal tiene 13 segmentos. Esos 13 segmentos son designados al ancho de banda de 6 MHz, ¿sí? En nuestro caso, ya también lo hay para 7 y 8 MHz. ¿Qué sucede ahí? El segmento central, sí, aquí les quiero recalcar esta parte, esto es sí o sí, ese segmento central está asignado para la cuestión portátil, ¿sí? Para los dispositivos portátiles. Se le conoce como one seg, ¿sí? Un segmento en inglés, one seg, así se le conoce. Y ese segmento es el que todos los dispositivos móviles, como celulares, tablets, algunas computadoras, van a recibir esa señal. En el receptor, en el celular, está preparado para recibir la señal de televisión en el one seg, ¿no? Entonces, el punto que demodula es básicamente ¿no? El one seg. Ahí va toda la información. Toda la información de HD, todo el contenido que enviamos en el canal HD, se incluye en ese one seg, obviamente con una calidad diferente, porque obviamente estamos limitados, ¿no? En cuanto a ancho de banda, en cuanto a bitrate y a índices de modulación, ¿no? Entonces aquí tenemos básicamente un canal en HD en donde los 12 segmentos se le asignan todos al canal HD y bueno, se aplica lo que viene siendo lo que es la transmisión jerárquica, ¿sí? Si se fijan del lado derecho tenemos una constelación de 64 QAM, que es donde van propiamente todos los datos, toda la información de la imagen HD o del contenido en HD. Y del lado izquierdo, si se fijan, tenemos un índice de modulación que es QPSK, ¿sí? Que es básicamente donde está, cómo está modulado lo que es el one seg, que es para los dispositivos móviles y portátiles, ¿no? Aquí sí hay que tener claro que obviamente la resolución de una imagen en el celular es muy diferente a la resolución que tenemos en nuestros televisores, obviamente por información y por parámetros de transmisión, o sea, no va a ser igual, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo, el más básico, un canal HD, el one seg, ese va a ir sí o sí, ese no se puede quitar, ese está asignado porque incluso aquí en este one seg, también quiero aclarar que viene, en ese one seg es donde vienen las banderas del sistema de alerta de emergencia, los que les mencioné hace ratito, ¿sí? O sea, en ese punto central va esa información de alerta de emergencias, ¿sí? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Realmente y técnicamente podríamos tener N programas de televisión en un solo ancho de banda, ¿sí? Pero debemos estar claros que la calidad, la resolución, la información, obviamente se tiene que ver afectada entre más canales sean. No es lo mismo tener todo el ancho de banda y poder transmitir toda la información para un canal HD a estar reducidos al ancho de banda y menos bitrate, ¿no? Se tiene que castigar la calidad de lo que es la imagen, ¿no? Entonces podemos tener N programas en el ancho de banda de 6 MHz. Ese es el ejemplo número 1, ¿sí?
Y bueno, en el ejemplo número 2 es el que anteriormente les dije, en donde tenemos un programa en HD, ¿sí? Y bueno, lo que viene siendo el OneSeg, sí, que ese sí o sí, ese no se quita, ¿no? Y el tercer grupo, que es como normalmente y en general se transmiten la mayoría de los radiodifusores, de las televisoras, normalmente pues quieren un canal extra, o sea, a veces tienen contenido para hasta 3 canales, ¿no? Eso ya depende de cada quien, ¿no? Y entonces aquí podemos ver cómo 9 de los segmentos son asignados para el canal en HD, ¿sí? 3 segmentos son asignados para un canal en SD y el segmento, el OneSec, que es para la parte portátil y móvil, ¿sí? Aquí, bueno, aclarando HD, digamos, es calidad Blu-ray, SD calidad DVD para simplificar, y bueno, lo que viene siendo el OneSec, que ya es para un dispositivo pequeño, ¿no? Sí, aquí esta configuración, pues sí, básicamente depende de cada televisora, cómo quiera hacer su programa. Incluso aquí en México, pues llegamos hay un canal que tiene hasta cuatro canales en el mismo ancho de banda, un principal que es en HD. Eso sí, los otros 3 pues, sí se ven muy castigados en la calidad, o sea, sí no tienen la mejor calidad que digamos, obviamente por cuestiones de transferencia de datos. Uno de ellos es musical, otro de ellos es de deportes y otro de ellos es de noticias, ¿no? Más la multiprogramación general, ¿no? Que es el principal, ¿no? Esto ya depende de cada televisora, cómo quieran configurar ustedes, qué es lo que quieran hacer con estas herramientas, porque pues técnicamente lo permite, realmente se permiten hacer cosas bien interesantes con el estándar y bueno, lo podemos lograr, o sea, existen todos los equipos y por haber para poder lograr estas soluciones que requieran ustedes como usuarios, ¿no? Esto es bien importante, no voy a indagar mucho en esto porque pues prácticamente esto sería un taller fácil como de 2 o 3 horas, nada más quiero mostrárselo. Lo que quiero resaltar aquí es que con esta tabla nosotros determinamos, son los parámetros de transmisión que se le conocen como TMCC, ¿sí? Aquí yo dependiendo del tipo de modulación que utilice, el número de segmentos que utilice, el ancho de banda útil, el espacio entre portadoras, los índices de modulación, el bitrate, etcétera, el intervalo de guarda, que es muy importante sobre todo para sincronizar redes SFN, ¿sí? Esto es muy importante porque al mover el intervalo de guarda tengo que mover el índice de modulación y tengo que mover también lo que es el bitrate, ¿no? Entonces, la combinación de esta matriz entre todos estos parámetros nos va a determinar la solución que ustedes quieran. Es decir, ¿sabes qué? Yo quiero 3 canales, entonces tengo que jugar con esto, ¿no? Sí, con todos estos parámetros, ¿sí? O sabes qué, nada más quiero 2 canales, pero quiero hacer una red de frecuencia única. Ok, entonces vamos a darle prioridad al intervalo de guarda y vamos a castigar un poco lo que es los índices de modulación. En lugar de transmitirlo en 64 QAM, que es donde va toda la información, vamos a transmitirlo en 16 QAM, ¿no? Esto, ¿cómo se refleja en el usuario final? Realmente se hicieron pruebas, yo las vi, se hacía el cambio entre 64 QAM y 16 QAM y realmente era muy difícil percibir el cambio en la imagen, ¿no? Más sin embargo, bueno, ya si bajamos ese índice de modulación, sí ya se nota, ¿no? Pero resultó que con un 16 QAM se le podía lograr dar un intervalo más grande al intervalo de guarda y lo cual nos permitía hacer la sincronización entre las diferentes estaciones, ¿no? Entonces era, sobre todo en la cuestión de una red de frecuencia única, esto es bien importante, ¿no? Hay que jugar con todos estos parámetros para lograr el objetivo, lo que quieran transmitir o emitir los canales que quieran emitir, ¿no? Esto no se preocupen, no es necesario que lo hagan ustedes, realmente nosotros como distribuidores, fabricantes, todos nosotros, todo esto se configura, nosotros se les apoya en todo este tipo de temas porque no es sencillo hacerlo, realmente se tiene que aplicar mucha ingeniería en todo este tema. Simplemente ustedes como clientes nos dicen, ¿sabes qué? Ahora tengo mi canal HD, pero quiero otros 2, ok, yo te ayudo, necesitas esto, yo te lo configuro y punto, ¿no? Pero es importante que lo sepan y que estén enterados, sobre todo porque es importante que estén informados, ¿no? Porque a veces hay gente muy deshonesta que les ofrece equipos que realmente no necesitan, ¿sí?
Entonces se tiene que partir sobre todo de sus necesidades, y sobre sus necesidades se hace la configuración de todo lo que necesitan, todos los equipos que necesitan para poder tener una óptima o mínima transmisión digital, ¿sí? Sí, porque ¿para qué les vendo un encoder que tiene 4 canales y lo único que van a utilizar ahora es un canal? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo, como les decía, hay mucha gente deshonesta que, bueno, se aprovecha de esta falta de información, de esta digamos, técnicas que no se conocen, y pues se aprovechan para poder introducir equipos que no son necesarios, ¿no? Sí les sirven y son útiles, pero bueno, estarían sobrados, por así decirlo. Esta es una configuración mínima que yo puse aquí para una transmisión digital terrestre. Del lado izquierdo vendría la señal que ya viene de estudio, ¿sí? Aquí hay muchas televisoras, y bueno, yo lo vi, siempre están muy preocupados porque pues, todavía están en análogo, se comprende, y dicen, oye, porque muchas veces se cree que nada más comprando el transmisor ya nada más se conecta, ya tengo la transmisión digital. No, hay otros equipos que se necesita involucrar para poder lograr esto, ¿no? Y por ejemplo, vamos a suponer el caso más sencillo, que tengan una señal todavía de estudio analógico, ¿sí? Entonces tiene una salida de audio y una de video. Se tiene que convertir obligatoriamente esa señal a digital, ¿sí? Que tenga una señal de salida SDI, ¿sí? Entonces hay convertidores, y son convertidores de hecho pues muy económicos, no es necesario tener un convertidor de alta gama, son muy sencillos y todo esto. Y también quiero aclarar en esta parte, porque dicen, oye, es que no se ve bien la señal ya en digital. Lo que sucede es que en análogo, pues tenemos una relación de 480 líneas, entonces no es lo mismo tener 420, no es lo mismo tener las 1080 líneas en HD, a ese tipo de calidad. Entonces, básicamente no se puede hacer mucho. Esa misma señal, lo único que se hace es convertirse en digital, pero bueno, con esa calidad, o sea, una calidad SD, básicamente, ¿no? No se puede hacer HD. Entonces, ok, se convierte la señal a digital, y entonces ahora sí, con ese formato SDI se puede introducir a lo que viene siendo los encoders y el multiplexor. Estos equipos son obligatorios y necesarios para poder lograr la televisión digital. Hay que tener mucho cuidado aquí, porque muchas de las veces, bueno, a mí me ha tocado, ¿sabes qué? Cotízame un transistor. Oye, pero pues ya tienes preparada tu señal. Y se quedan, no, dice que necesita hacer, no, dice, no tengo eso, entonces también inclúyelo, ¿no? Porque pues imagínense, compran el transmisor, se les entrega y resulta que pues no pueden colocarle la señal, y que después se dan cuenta de que necesitan estos equipos. Por eso es importante asesorarse en ese aspecto, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué tienes? ¿Qué quieres hacer? ¿Sí? Entonces aquí fue, digamos, el ejemplo más drástico, una señal analógica. Ahora hay estudios que actualmente, pues ya, aunque sean chiquitos, pues ya tienen su señal de estudio en SDI, ¿no? Ya su salida ya viene en HD, etcétera, ¿no? Entonces, ahora sí, ya viene la parte de codificación y de multiplexado, ¿sí? ¿Qué hacen los encoders? Pues los encoders básicamente se encargan de comprimir la señal, o sea, en el caso de HD, en hacerla en HD, en hacerla en SD, y bueno, también es necesario el encoder, el OneSeg. Normalmente, ya actualmente, tanto los encoders como el multiplexor están incluidos en un equipo. Actualmente ya hay muchos fabricantes que se hace así. Anteriormente, cuando todo esto empezó, todo era por separado, ¿no? Eran de hecho como 4 racks para poder lograr esto, ¿no? Entonces, sí era un tema complicado, y pues gracias al avance de la tecnología, todo esto lo podemos tener en una unidad de rack, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta parte. Entonces, como les comentaba, bueno, vamos a suponer aquí un caso, ¿sabes qué? Tengo un canal HD y un SD. Ok, tengo mi canal HD, meto mi señal, tengo mi canal, en el encoder SD voy a meter otra señal, es decir, otro contenido, ¿sí? Y bueno, el OneSeg normalmente siempre se transmite lo que viene siendo en el canal principal, que viene siendo el de HD, ¿no? También puede ser seleccionado el SD en dado caso que requieran, pero normalmente se transmite el canal principal en el OneSeg, no hay de otra, no puede transmitir los dos el OneSeg, solo uno de ellos, ¿no?
Ok, ya de ahí la señal, ¿qué es lo que hace? Pues ya tenemos un transport stream, propiamente una trama de datos de cada canal. Adicionalmente, si ven, pueden ver ahí 3 computadoras en la parte de abajo, que esto básicamente es la información adicional a los programas. ¿A qué me refiero con esto? Como les explicaba en un principio, la cuestión, por ejemplo, de las estadísticas de un nadador o la biografía de un actor en una película, toda esa información se mete obviamente por separado y también, bueno, se tiene que generar y multiplexar. ¿Qué hace lo que es el multiplexor? El multiplexor pues es la parte clave del estándar ISDBT, ¿sí? El multiplexor ya se encarga de mezclar todas las señales, toda la información, ¿sí? Y generar una sola señal. A esta señal se le conoce como BTS en el caso de ISDBT. En el caso de ATCC se conoce como TS, como Transport Stream, ¿no? Pero en el caso de ISDBT es una BTS y es lo que yo siempre pregunto cuando me piden algo. Oye, un transmisor, le digo, ¿ya tienes tu BTS lista? Y ahí me dicen, no, pues sí, yo ya tengo mi encoder y ok, ya, directo nada más para conectar al transmisor. El multiplexor, además de encargarse de combinar las señales, se encarga de hacer todos los parámetros de transmisión que les mencioné anteriormente. Toda esa cuestión del bitrate, del índice de modulación, del tipo de modulación en OFDM, de qué modo vamos a manejar y todo esto. El multiplexor se encarga de todo eso. Realmente estos equipos son los que llevan el trabajo principal para la generación de la señal Broadcast Transport Stream. Es muy importante ahí esa señal que esté perfectamente configurada. Si esa señal no viene bien, no está bien configurada, no vamos a tener obviamente la imagen o no vamos a poder transmitir correctamente la información que queremos transmitir. Sí, porque me ha dado caso, no, es que tu transmisor no sirve, que no sé qué. A ver, vamos a ver, ¿sabes qué? Lo que no sirve es que está mal configurado tu equipo. Entonces hay que configurar primero esa parte que viene desde atrás para poder transmitirla. El transmisor, su función principal realmente nada más es tomar la señal, tal cual esa señal la envuelve y la emite. Ese es el trabajo de hacer la RF, radiofrecuencia, es el trabajo propiamente del transmisor, ¿sí? Ese es el objetivo principal, ¿no? Entonces, por eso es muy delicado esta parte de la señal BTS, ¿no? Es muy importante. Y bueno, ya que está esa señal, bueno, ya la parte del transmisor, viene un filtro que es obligatorio, porque este filtro se encarga de limitar espurias, radiaciones espurias, armónicos que pudiera generar los amplificadores, la generación del canal, ¿no? Esto es obligatorio, no se puede eliminar. Yo recomiendo siempre un patch panel, ¿sí? Este patch panel para poder seleccionar si lo quiero a la antena o a mi carga fantasma. Normalmente las agencias las agencias gubernamentales que se encargan de hacer las pruebas o de revisar los parámetros siempre se hacen a la carga, nunca se hacen a la antena. Sí, es más confiable la carga, ¿no? Entonces, yo siempre sugiero este patch panel, ¿sí? Incluso para poder poner un transmisor de repuesto, ¿sí? Aquí, si por ejemplo me falla este patch panel, yo tengo oportunidad de seleccionar mi transmisor de repuesto. Aquí, perdón, me faltó incluirlo, me faltó agregarlo, pero es importante estar así, ¿no? Y ya, al final, pues ya viene la parte de la antena, que pues, es la que se encarga básicamente de emitir las ondas electromagnéticas, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, es una lámina muy general donde de cada punto realmente podemos hacer un taller de cada bloque, ¿no? Pero les quiero dar un panorama muy general actualmente de lo que vendría siendo esto para que sobre todo estén enterados. Obviamente siempre empezamos de cero, hay gente que incluso se está involucrando apenas en esto y es importante que sepa todo este tipo de detalles, pero este sería el panorama general de una transmisión ya básicamente de ISDBT, ¿no? La conexión eléctrica es tan importante, es algo que en nuestros países, me incluyo México, sufrimos mucho por variaciones de montaje de las acometidas eléctricas y es tan destructiva como benéfica, ¿no? Entonces, en nuestros casos siempre debemos de considerar la mayor de las protecciones. Esto sería lo ideal, normalmente esto es lo ideal. Yo tengo mi acometida principal, llega un panel, de ahí se va a lo que es una planta de emergencia. Desconozco cómo se llama en otros países, pero es básicamente un power engine, ¿sí?
si se llega a ir la luz, si llega a faltar esa energía, entra este generador para poder generar la energía, ¿no? De ahí se vaya un panel interno, un panel principal dentro de la sala de transmisión, ¿sí? A otro subpanel que pues, se encargaría ya de distribuir esa energía a lo que vendrían siendo aire acondicionados, otros equipos, iluminación, etcétera, ¿no? Y de ahí haríamos una derivación hacia un transformador de aislamiento que, bueno, pues obviamente es para proteger básicamente descargas eléctricas sobre la línea. Pues yo lo recomiendo siempre, esto es para mí, yo lo consideraría como obligatorio, si tener al menos este transformador de aislamiento. Si mi presupuesto ya no me alcanza para un regulador de voltaje o un UPS, al menos incluir este transformador de aislamiento, ¿no? Después, pues un regulador de voltaje que pues siempre en nuestros casos, como les decía, Latinoamérica, yo he visitado muchos países de Latinoamérica y tenemos la misma situación que en México. Hay muchas variaciones de voltaje, la señal eléctrica es muy mala, muy sucia, lamentablemente en nuestros países, ¿no? Y bueno, un UPS lo recomendable, ¿no? Para poder soportar por algún tiempo en el caso de una ausencia de energía o en el caso de las plantas de emergencia normalmente tardan unos 2 segundos o 5 segundos en entrar. Entonces esos segundos, bueno, pues, se perdería la señal del transmisor, ¿no? Entonces para eso se recomienda un UPS, ¿no? Que pues obviamente pues, es para soportar la transmisión, sobre todo en televisoras privadas donde es muy crítico la cuestión de los comerciales, que obviamente pues se pagan y hay una penalización si se interrumpen o si no se transmitieron, pues todo esto es muy delicado, ¿no? Implica mucho dinero si no transmiten, si no los emiten, ¿no? En el horario establecido, etcétera, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿no? En general es una configuración, les estoy dando un panorama muy general, ¿sí? Y algo súper importante que no se toma en cuenta, pero que es vital también, los sistemas de tierra. Es importantísimo que la estación de televisión, tanto la de transmisión, porque algunas veces el sitio de transmisión no está en el mismo sitio donde están los estudios, tengan estos sistemas de tierra adecuados, ¿no? Son muy, muy importantes tener estas protecciones. Son vitales, de hecho son obligatorias y de hecho se pide sistemas de tierra de menos de 10 ohms para el perfecto funcionamiento de un transmisor, es lo que se pide. Entonces es bien importante que tengan toda esta parte bien implementada tanto en la estación de televisión, donde están generando su contenido, propiamente sus programas, y en la estación de transmisión, que normalmente están en sitios lejanos, en cerros, montañas, etcétera, ¿no? Es tan importante este sistema de tierra que sí también yo lo considero obligatorio, ¿no? Y deben de considerarlo porque siempre llega a suceder, como decimos, bueno, es que tu equipo está fallando, dicen ahí, uno es culpable hasta que no demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, llegas al sitio y resulta que pues no tienes sistemas de tierra, llegas al sitio y resulta que no tienes protección eléctrica, te encuentras con diferentes condiciones que, bueno, pues, sabes que pues, no es el equipo, es todo su entorno del equipo el que está dañando el equipo, ¿no? Entonces, muchas veces no tiene que ver nada la calidad del transmisor, sino las condiciones en las que está trabajando, ¿no? Aquí es bien importante, pues, aclarar todos estos puntos y pues sí, es vital todo este tipo de cosas. A mí me gustaría hacer un segundo taller, sobre todo en la cuestión del transmisor, propiamente del transmisor, qué condiciones debe de tener, qué mediciones debemos de hacerle, qué pruebas de fábricas debemos de hacerle. Todo esto lo podemos preparar otro taller en un futuro próximo para que también vean ya propiamente cómo funciona el transmisor, qué es lo que hace, qué requiere, cuál es el éxito de que dure un transmisor, cuáles son los requerimientos mínimos para poder tener una buena estación transmisora, como puede ser desde el principio, debe ser una buena instalación, buenas protecciones, unas condiciones eléctricas en buen estado, etcétera, ¿no? De esto posteriormente, bueno, espero poder hacer otro taller con respecto a esto, porque pues, sí, todo eso también lleva bastante tiempo. Ahorita solo quiero darles un panorama muy, muy, muy general de todo este tema, ¿no?
Y bueno, esto es lo que vendría siendo un ejemplo de cómo se genera la banda base. No me voy a meter ahorita tanto en esto porque el propósito de ahora del taller es la parte de transmisión, pero bueno, pues aquí se ve un ejemplo clásico de cómo se genera lo que es la señal digital en banda base. Ya tenemos cámaras digitales, switches digitales, monitores, etcétera, hasta que, bueno, ya se genera la señal que va a ir al aire y que es del lado derecho, ahí podemos ver la antenita, que ya sería el sitio de transmisión, ¿no? Solo es un ejemplo representativo. Esto es una configuración que nosotros lo ofrecemos también como paquetes. Si nosotros tenemos paquetes preparados en dado caso de que estén desde cero, ¿sabes qué? Hazme un paquete con estudio, enlace y sitio de transmisión. Nosotros podemos preparar todo esto y los asesoramos en todo esto con mucho gusto, ¿no? Enlaces, obviamente, también puede ser enlaces vía microondas, enlaces vía satelitales, enlaces vía fibra óptica, todo eso lo tenemos, ¿no? Tenemos toda esa parte para hacer la solución correspondiente a todo este tema, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, un poquito acerca y muy general de los estándares, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el ATCC 3.0? Pues básicamente todas esas técnicas que les expliqué anteriormente, índices de modulación, modulación en OFDM y todo eso. Ahora el ATCC 3.0 tomó esas técnicas de transmisión para poder mejorarlo, ¿no? Sí está mejorado en el aspecto de que obviamente ahorita ya está listo el HEVC o el H265, ¿sí? Actualmente estamos en H264 en PEC 4, ¿sí? En PEC 3. Entonces, aquí en el caso de ATCC, ya, pues tomó todas las herramientas actuales y las implementó. Entonces, ya estamos hablando de modulaciones digitales, no de 64 QAM, sino de 256 QAM. Entonces, pues eso permite tener ya transmisiones hasta en 4K, ¿no? Que es la tendencia, ¿no? Todo esto realmente, personalmente, yo le veo pues, otros 10 años para que ya lo hemos implementado pues, a nivel usuario final. De menos, yo le calculo 10 años más para poder implementar todo esto. Solo se los quiero mencionar para que... Pues, Rafael, es importante que en breve nos vayas a dejar un espacio para preguntas, sí, ¿vale? Ya acabé, de hecho, ya. Y aquí es el ISDBT, la competencia, se conoce como Advanced ISDBT-B, y lo que se conoce como TEB 3.0. Estas son las pruebas que están haciendo actualmente en Brasil, ¿sí? En el 2025 ya prácticamente van a tener implementado una red de ISDBT 3.0 como prueba, ¿no? Esto es un ejemplo de la NHK, lo que se está haciendo en esa parte, y bueno, no me quiero clavar tanto. Esto también de aquí podemos sacar mucha información, ¿no? Las marcas que manejamos por ahora, bueno, pues es una parte comercial y Alfonso luego les dará mejor esta parte. Y bueno, ahora sí, perdón, sí me extendí un poco, pero sí era importante para mí transmitirles todo lo que tienen que considerar en una transmisión. Quedo a sus órdenes para las preguntas. Muchísimas gracias, Rafael. Sí. Muy interesante. Estamos abiertos a cualquier pregunta, por favor. Y si no tenemos preguntas, no veo en el chat tampoco. Hay alguien por aquí levantando la mano, permítame. Buenos días. Buen día. La conferencia ha sido muy llena de información. Digamos, así como nosotros que yo vivo, tenemos nuestro canal en Guatemala, es el canal universitario TV USAC. Okay. Entonces, toda la información que ustedes nos han dado ahora la pueden mandar así vía por un medio. Sí, nosotros esta por correo grabación electrónico. está siendo grabada y en un par de días lo vamos a subir a nuestro YouTube y se lo estaremos informando con mucho gusto. Muchas gracias. No, gracias a usted, ingeniero. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Gilberto, buenos días. Bien, tenemos una... Buenos días, Alfonso, muy interesante y de verdad quisiera ver si hay alguna forma, si lo vas a montar para poderle mostrar esta presentación interesante a nuestro personal, que yo sé que el personal técnico debería generar unas buenas preguntas a Rafael.
con muchísimo gusto. En lo que lo tengamos enganchado en nuestro YouTube, a todos se lo estaremos notificando con muchísimo gusto. Se registraron, todos los que están aquí fueron registrados y se lo estaremos enviando por email. Por aquí veo una pregunta de Andrés Villota. Muchas gracias por la exposición, me encantó el manejo de los conceptos muy claros. Muchísimas gracias, Andrés, por tu intervención. Bueno, si no hay más preguntas, ya estamos terminando la hora, que era lo que estábamos calculando. Le agradecemos a todos por su tiempo y quedamos en 305 Broadcast a la orden para cualquier consultoría, cualquier proyecto que tengan. Tenemos el personal necesario junto con Rafael Pérez y además el equipo de trabajo que integra 305 Broadcast, el ingeniero Andrés Molina en Colombia, Marcos Cantoral, quien es experto en temas de redes por audio, de audio por IP. Y por supuesto mi persona siempre a la orden, así que hasta la próxima vez. Muchísimas gracias y hasta luego. Solo nada más quiero agregar, voy a compartir tantito mi pantalla con respecto a la información. Ahí están mis datos, cualquier cosa está el correo, mi teléfono, por si tienen alguna duda, ahora sí que en directo y todo eso puedo atenderlos directamente, y pues también obviamente agradeciendo todo esto, la oportunidad de poder haberles dado este taller. Y pues muchas gracias y espero les haya sido de utilidad esta presentación y pues quedo a sus órdenes de mi parte. Muchísimas gracias. Gracias, Rafael. Gracias a todos. Hasta luego.